Mi nombre es Giancarlo Castillo. Vamos a dar inicio al seminario sobre trading con datos económicos, esperando el dato de mañana, que es el cambio en la política monetaria de Estados Unidos ante la decisión de subida de tipos de interés. ¿Qué podría pasar mañana si suben o no suben tipos de interés? Y sobre todo, en qué activo o qué instrumento podríamos aprovecharlo. El dato que estamos esperando mañana va a darse a la 1 de la tarde, que es justamente la decisión de tipos de interés. Se espera que no hayan cambios. Actualmente, los tipos de interés de referencia en Estados Unidos se encuentran en el rango de 1 a 1,25 y no se espera realmente que haya una subida de tipos. De hecho, la probabilidad en diversos grupos de inversionistas, de traders, que se está manejando ahora mismo es en torno y muy cercana al 0%. En algunos casos está pues un poco entre 1 y 3%. Aún así, realmente la probabilidad que se maneja desde el punto de vista de los traders e inversionistas es mínima a nula. Sin embargo, hay puntos importantes que tenemos que revisar, porque aunque no se produzca un cambio en los tipos de interés de referencia, de todas formas podría mover muchísimo el mercado. Ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero en todo caso, para que vayan agendando el dato, es 1 de la tarde, es tan importante como la decisión de tipos de interés, las proyecciones económicas que pueda dar el FOMC y al mismo tiempo la rueda de prensa que se va a producir media hora después del comunicado en sí y de haber publicado la decisión sobre si van a modificar o no van a modificar los tipos de interés. Aquí tenemos cómo se ha manejado la política monetaria en cuanto a los tipos de interés desde el 2015 en adelante. En el 2015 se produjo una subida de tipos de interés, movieron la tasa 25 puntos, de 0,25 a 0,50. Era una subida pronosticada, proyectada, que de hecho había una alta probabilidad desde el punto de opinión y especulación también de los traders e inversionistas. Lo mismo en 2016, se volvió a producir en diciembre, más allá de que en este año sí se esperaba antes una subida de tipos. De todos modos, fue dada en diciembre. También se esperaba dicha subida. Como ven, estaba en 0,50, se esperaba una subida nuevamente de 0,25 y se cumplió. De hecho, a finales del 2016 se proyectaba que en el 2017 hubiesen de 3 a 4 subidas de tipos. Ya se han producido dos, una en la reunión de marzo y una en la reunión de junio. En teoría, quedarían 1 a 2 subidas de tipos de interés. Realmente lo más probable es que sea una más en lo que resta del año. Y aquí tenemos las dos subidas. Subió de 0,75 a 1% y en junio subió de 1% a 1,25, que es la tasa actual. Tenemos ahora la decisión de mañana, que es 20 de septiembre. No se esperan cambios realmente y quedarían dos fechas en las cuales la Reserva Federal podría anunciar una subida de tipos de interés o una nueva subida de tipos. La proyección apunta a que hay mayor porcentaje de probabilidades para la de diciembre, que está fechada para el 13 de diciembre. Actualmente se encuentra con un 55% de probabilidades de que se vaya a efectuar en dicha fecha, y para el 1 de noviembre hay tan solo un 33% de probabilidad de subidas. Pero ¿qué pasaría si no suben los tipos de interés mañana como realmente se espera? Realmente no se esperan cambios. Sin embargo, como les comenté, hay datos que sí se tienen que evaluar. Primero que nada, obviamente la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal va enlazada con una proyección económica que manejan. Los datos
en los cuales se basan o necesitan para poder efectuar la subida de tipos sin dañar mucho o golpear mucho la economía, es que necesitan una inflación lo más cercana al 2%. Actualmente, la que están manejando está cerca al rango meta, está aproximadamente en el 1.7% la inflación que revisa la Fed. Y la otra cifra es obviamente mantener un margen alto en creación de empleo y una tasa de desempleo lo más baja posible. De hecho, actualmente está en 4.4 la tasa de desempleo, lo cual ya para Estados Unidos podría considerarse pleno empleo, así que esa es una cifra que realmente no les impacta mucho. La última cifra de creación de nuevos empleos sí que de repente fue por debajo a lo esperado, golpeó un poco al dólar en sí, pero tampoco es que esté muy alejado a un buen ratio. De hecho, han estado manejando una buena creación de empleo mes a mes, ya que este dato es mensual. Así que probablemente vayan a mencionar esto mañana, que están creando empleo consistentemente, que la inflación, de repente ahí podríamos tener mucha atención a ver qué mencionan sobre la inflación, si para ellos consideran pues que ya están cerca del rango meta, si de repente se sienten muy relegados todavía, si sienten que están teniendo problemas para poder alcanzarlo, si ven que lo puedan alcanzar para noviembre o diciembre, lo más probable es que indiquen que necesitan la inflación, nuevamente lo mencionarán, lo más cercano al 2%. Al 2%. Pero bueno, esto con respecto al discurso de mañana, y también esperamos que mencionen datos importantes con respecto a lo que están viendo ahora mismo en sus pantallas. Lo que ven es básicamente la influencia que ha tenido la Reserva Federal y lo que ha tenido que hacer post crisis. Todos recordarán que en 2008 tuvo la crisis subprime en Estados Unidos, lo cual complicó mucho su economía. La Reserva Federal, entre otras cosas, implementó una política de inyección de liquidez, creó los QE, que en ese momento no se manejaban, lo que la llevó básicamente a gastar toda esta cifra. Estamos hablando de 4 trillones de dólares desde el 2008 hasta la fecha en mucha inyección de liquidez, compra de activos, bonos, también incluso títulos respaldados por hipotecas que estaban muy golpeadas, y empezó a incentivar su economía con los fondos que ellos manejaban. Empezaron a incentivar el mercado. Si ven el cuadro inferior a la derecha, pueden ver una comparativa entre el gasto que ha realizado la Reserva Federal para ayudar básicamente a la economía versus el rendimiento o movimiento del índice de referencia americano, el Standard & Poor's 500. Como ven, están muy correlacionados, lo cual podríamos interpretarlo de que realmente funcionó la intervención de la Reserva Federal post crisis. Pero ¿cuál es el punto? La Reserva Federal necesita deshacerse de todos los activos que fueron adquiriendo año a año para poder estabilizar su economía, incentivarla y poder salir de la crisis. Y eso es lo que mañana puede mover mucho el mercado. Se espera que mencionen cómo lo tienen proyectado, cómo lo van a hacer gradualmente, muy probablemente, si tienen ya un plan calendarizado, si tienen de repente montos ya estipulados en los cuales van a fijarse de repente un monto límite, un monto mínimo de ir vendiendo estos activos, sobre todo el tema de los bonos. Y la preocupación es si lo van a hacer, qué tan gradualmente y qué tanto puede impactar en el mercado, que la Reserva Federal quite todo esto que vino haciendo desde 2008. Esto es realmente lo importante, tomando en cuenta que es muy poco probable que suban los tipos de interés el día de mañana,
por lo cual habría que estar bastante atentos al comunicado en sí cuando se publique y por sobre todo a la conferencia de prensa que se va a dar media hora después. Dependiendo de lo que mencionen, que básicamente tampoco es que se tenga algo pronosticado, porque de esto no hay precedentes, se espera realmente que empecemos a generarnos una idea de cómo es que lo van a desarrollar. Esto podría influenciar directamente, aunque no se suban los tipos de interés, podría influenciar fuertemente en el dólar. Y es el que vamos a analizar este día. Bueno, como siempre vemos el dólar index, que realmente, como ya muchos de los que están conectados podrán visualizar y han estado viendo en los seminarios pasados, vemos un dólar index golpeado, un poco bajista, que después de haber llegado a los niveles cercanos a 90, 91, empezó a dar síntomas de recuperación. También tiene mucho que ver que en esta última semana pues se alejó un poco el tema de repente de la tensión geopolítica, también se había superado ya un poco o había minimizado el tema de los desastres naturales que también golpearon un poco a la economía americana y estábamos viendo recuperaciones en cuanto al índice dólar, que es el índice de referencia del dólar comparado a las 6 principales divisas fuertes que hay en todo el mundo. Al verlo ya en esta zona, y de hecho después de haber corregido nuevamente a una zona de empezar a acercarse a mínimos, podríamos especular que el camino que le quedaría para caer realmente es considerable. Es decir, podríamos ver una sesión bajista, técnicamente hablando, para el día de mañana. Esto que ven ahora es el análisis que hemos llevado a un instrumento específico. Estamos hablando del eurodólar. Entonces, aquí, analizándolo en velas de 4 horas, podemos ver este panorama para una proyección sobre el dato. Actualmente está en 1.19973 el eurodólar. Y vamos a empezar a analizar qué podría suceder si el dato de mañana, más allá de las tasas, pues reflejan debilidad para el dólar. Si el dólar se debilita, vamos a ver un eurodólar alcista. Debido a que el euro es la divisa principal de este par, cada vez que el dólar se debilite o el euro se fortalece, este índice o esta divisa va a tender a empezar a escalar posiciones, a empezar a subir. Y dado que está un poco por debajo a máximos que ha venido rompiendo semana tras semana y sesión tras sesión, pues podemos tener un recorrido no muy arriesgado, de hecho perfectamente posible de alcanzar, por debajo de los 2 últimos máximos que ha reflejado en las últimas semanas. Entonces, ¿qué pasaría si el dato de mañana golpea un poco más al dólar? Si vemos acá hemos trazado unos retrocesos de Fibonacci desde el punto máximo que ha alcanzado hasta esta zona en la cual hizo un soporte de referencia, o podríamos al menos tomarlo. Pues tenemos que el precio del eurodólar está ya por encima del 61.8, a punto de cerrar nuevamente una vela de 4 horas con 2 velas anteriores también cerradas dentro de este rango. Es decir, puede estar haciendo piso en esta zona del 61.8, y si el dato de mañana sale negativo para el dólar, podemos ver que se acerque, incluso que pueda romper la zona de 76.4, la siguiente zona de referencia de este instrumento de análisis. De hecho, podría ir a alcanzar el rango que está entre el 1.20300 al 1.20470, que lo he dejado marcado en líneas punteadas azules para que puedan ver de dónde sacamos ese nivel. Es el máximo anterior al último. Esa podría ser la zona objetivo si es que el dato de mañana golpea, como repito, al dólar. Para cubrirse ante el riesgo de posible volatilidad alta y que empiece a tener correcciones bajistas también,
podrían tomar de referencia la zona entre los 50 puntos y los 61.8 de este instrumento de retrocesos de Fibonacci. Yo pondría en esta zona un stop loss. El más conservador puede ponerlo muy por debajo del 61.8, asumiendo una operación de no especular mucho con unas posibles correcciones simplemente, más bien en todo caso de salirse de mercado ante la más mínima señal de que vaya a entrar esta zona. Podría poner su stop loss muy acotado por esta zona de acá, del 61.8, un poco por debajo. Y de repente el que tenga un perfil intermedio y también de repente que vaya a asumir que mañana puede haber una volatilidad que lo haga bajar un poco, más allá de que el resultado final igual sea una subida, le recomendaría un stop loss por encima del 50.0 de Fibonacci, porque ya por debajo de eso sí sería una posición de alto riesgo, ya no vale la pena aguantarlo por debajo de ese nivel. Así que yo pondría un stop loss o recomendaría un stop loss muy cercano al 1.19647, como lo he marcado ahí en líneas punteadas rojas, debido a que es una zona en la que ha tenido agotamiento el eurodólar. Si se dan cuenta, en esa zona convergen muchas velas que no tienen mucho cuerpo, mucho recorrido, es decir, ha sido en una zona en la que ha perdido fuerza y también podría ser una que nos sirva de referencia de seguridad también. Ahí pondría yo un stop loss o lo más cercano a esa zona si es que el dato sale negativo e iría a buscar este objetivo. De todos modos, como vengo siempre recomendando, en cuanto esto su operación larga pueda empezar a dejar resultados positivos, siempre es bueno ir cambiando el stop loss, que sería esta línea punteada roja, a un lugar donde ya podrían asegurar ganancias. Es decir, si ya tienen el activo, el eurodólar, pues de repente en 1.20, 300, 200, pues ya podrían ir moviendo su stop loss a 1.20, por ejemplo, para que en todo caso, si tienen una corrección, no los vaya a castigar ya teniendo una operación ganadora. Si el dato o el discurso, en todo caso, de la Reserva Federal, pues da indicios de un buen manejo o incluso de repente que no vaya a afectar mucho los mercados, en cuanto a lo que vimos de todo el gasto que realizó la Reserva Federal, pues podríamos ver una leve subida del dólar, quizás no tan fuerte como una subida de tipos, pero de todos modos podríamos ver algo de fortaleza. Eso llevaría a este instrumento que es el eurodólar a correcciones bajistas. En todo caso, nuevamente nos fijamos del nivel en el cual se encuentra, que es el 61.8 de Fibonacci, y ya tendríamos que analizarlo por debajo de ese rango. Necesitamos sí o sí que cierre velas, por lo menos una, ideal 2 o 3, por debajo de este rango de 61.8, y podríamos ir a buscar primero que llegue al 50.0, pero dependiendo de la agresividad del discurso o incluso de la proyección, podríamos ver perfectamente una sesión en la que incluso rompa ese nivel. No creo que le dé suficiente rango para incluso romper los siguientes niveles, pero sí que podría acercarse bastante al nivel de 38.2, que es el de cambio de tendencia. A ese nivel podrían apuntar si la sesión es bajista para el eurodólar y es positiva para el dólar. En todo caso, les dejo marcado también un nivel objetivo, es el 1.19382, con un largo recorrido, y el stop loss tendría que estar, de hecho, como les dije, tenían que esperar que entre en esta zona, y el stop loss podría perfectamente estar en el precio que ahora mismo está en mercado, 1.19973, es decir, por encima del 61.8. Esos serían los dos escenarios posibles, tanto si el dólar encuentra mañana una sesión positiva o negativa. Si tienen dudas o preguntas, pueden enviarlas también por correo, si es que quieren hacer una pregunta mucho más estructurada. Juan me pregunta nuevamente mañana a qué hora podríamos empezar a ver esta volatilidad.
Bueno, realmente el dato es 1 de la tarde y la conferencia es 1:30 de la tarde. Sin embargo, de todos modos hay que conectarse un poco antes porque ya empezamos a ver indicios de movimientos y de hecho el activo se puede mover bastante y ahí pues tendríamos que definir primero qué tipo de postura quieren asumir. Si quieren anticipar el dato, para lo cual solo lo recomiendo a perfiles intermedios o agresivos, o si quieren esperar el dato para aquellos que sean un perfil un poco más conservador. En todo caso, desde la 1 de la tarde ya se podrían tomar operaciones y si no, pues podrían esperar incluso al discurso que empieza a 1:30 y conforme va avanzando el discurso, en cuanto se mencionen los temas de la política que va a asumir la Reserva Federal con respecto a deshacerse de los activos que ha ido adquiriendo, pues ahí podrían empezar a interpretar pues dicho discurso y empezar a tomar sus operaciones. Bueno, perfecto. Todo claro me indican por el recuadro de preguntas. Espero que les haya servido este seminario. Hay que estar bastante atento a lo que vaya a comentar la Reserva Federal y pues por sobre todo hay que por lo menos evaluar el mercado. Es decir, este seminario está hecho pues para que ustedes vayan aprendiendo a interpretar algunos datos. La idea es que utilicen este seminario lo que han aprendido o lo que han entendido para por lo menos ver mercado mañana. Así que los invito a estar pendientes del eurodólar, sobre todo, que es lo que hemos revisado hoy. Y ya probablemente mañana podamos ver movimientos muy parecidos a los que estamos analizando ahora. Conmigo es todo por ahora. Nos vemos nuevamente el jueves. De hecho, los invito al siguiente seminario que es el jueves a la misma hora, también para analizar un nuevo dato económico de la semana. Que tengan un buen trading el día de mañana. Hasta la próxima.